Es un emprendedor serial, inversionista y asesor estratégico, con una sólida trayectoria internacional en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. Es cofundador y co-CEO de una empresa mexicana referente en inteligencia artificial generativa, reconocida por su rápido crecimiento y su impacto en la transformación digital del país. Ha sido conferencista en foros internacionales, fundador de fondos de inversión enfocados en empresas tecnológicas con alto potencial transformador, y cuenta con un MBA por la Universidad de Harvard, generación 2015. Con el tema Liderazgo en la era de la inteligencia artificial, le damos la más cordial bienvenida al 21º Congreso Nacional de la CENEP. Recibamos con un fuerte aplauso a Adrián Villaseñor y agradecemos a Matilda por hacer su presencia posible aquí con nosotros. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. ¿Cómo va el día? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Estuve ahí avanzando en medio de los pasillos, en el break que tuvieron entre la plática pasada y esta, y veo bastante energía, y a mí me emociona de sobremanera estar en un foro como este, que estamos hablando de exactamente, yo creo que lo más importante que tenemos en nuestro país, que es la educación. Y la educación es una coyuntura tan relevante que es cómo la educación tiene que cambiar, no cambiar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que liderar como educadores en el mundo donde la inteligencia artificial ya es una realidad, y traer este espacio de reflexión a todos ustedes es algo que me emociona muchísimo. Y sí vengo a hablarles de inteligencia artificial hoy, pero van a ver que vengo a hablarle más de cómo liderar en el mundo con inteligencia artificial, cómo pensar en este mundo con inteligencia artificial y cómo también nosotros como educadores, como operadores de colegios, tenemos que repensar cómo pensar en el mundo de la inteligencia artificial. Porque seguramente, y a ver, no funciona aquí el clicker, si me ayudan, por favor. ¿Listo? Que seguramente, me fui una slide anterior, viendo esta imagen de aquí atrás, una tempestad, una tormenta, la gran mayoría de las personas, estemos en educación, estemos en empresas, estemos haciendo lo que estemos haciendo, sentimos que los últimos 3 años se parecen un poco a esta imagen que está aquí atrás. Noviembre del 2022, con un tweet, como muchas cosas hoy en día en este mundo pasan con un tweet y más en la era de Donald Trump, el fundador de ChatGPT manda un tweet que dice: les presento mi nuevo chatbot, ChatGPT, ojalá que a todos les guste, por favor, denme feedback. Y después de ese momento coyuntural, el mundo como lo conocemos empezó a dar un cambio y empezó a transformarse en algo diferente desde ese momento, ¿no? Y exactamente el mundo está cambiando. Después de 3 años de ese tweet, más de 800 millones de personas utilizamos de forma diaria la inteligencia artificial. La gran mayoría ChatGPT, pero ChatGPT no es lo único en el mundo de la inteligencia artificial. 800 millones, 10% de la población global. Y si de estos 800 millones quitáramos a los niños que todavía no usan tecnología o a las personas que no tienen tanto acceso a tecnología, la población que está expuesto a tecnología, que ya está utilizando diario esto, puede ser un 20, 25, 30. Ya no podemos tapar el sol con un dedo y entender que esta no es una realidad que estamos afrontando en el día a día. Y siendo esto una realidad, tenemos que pensar en cómo nosotros, estando en la labor más crítica que requiere cualquier sociedad, que es la educación, tenemos que estar cambiando también en ese sentido, ¿no? Porque la realidad es que el mundo se está moviendo muy rápido y se está moviendo más rápido que nunca. Y los que estamos ya utilizando algo de inteligencia artificial, como dije, ChatGPT para algunas cosas, pues no nos estamos dando cuenta que esa pantallita de ChatGPT, ay, perdón, hay un desfase con esto, una disculpa, y no nos estamos dando cuenta que ChatGPT, como esa ventana que la gran mayoría de nosotros utilizamos en inteligencia artificial, está dejando poco a poco de ser únicamente pues un chatbot con el que puedo explorar ideas, que puedo explorar conocimiento. Por ejemplo, lo que pasó en el último mes, fue una actualización, ya vamos a empezar a poder comprar
cosas dentro de la misma interfase de ChatGPT. Ya no nos vamos a tener que ir a Amazon. Un día después de que ChatGPT saque este anuncio, Walmart dice, vas a poder hacer el súper dentro de ChatGPT. Y entonces se está convirtiendo en una ventana de compra. Y después de convertirse en una ventana de compra, ese mismo día también avisan que vas a empezar a poder usar aplicaciones igual dentro del mismo chat. Aplicaciones como Coursera para hacer presentaciones, para Booking, para reservar tus viajes. Y empieza a evolucionar una herramienta que hace 3 días no existía. En esa herramienta que vamos a estar utilizándola para pensar, para investigar, para conocernos mejor a nosotros, para comprar, para utilizar aplicaciones como un nuevo sistema operativo. Y el mundo se está transformando exactamente en algo nuevo, ¿no? Y si 800 millones de usuarios ya lo estamos utilizando, ¿cómo deberíamos de hacernos las preguntas correctas? ¿Cómo pensamos que puede cambiar este futuro, queramos o no queramos? Es una realidad. Y las realidades se tienen que abordar, se tienen que analizar y se tienen que profundizar de una manera que realmente nos ayuden a entender qué es lo que yo tengo que hacer de una forma diferente. Y yo estudié una maestría de negocios en la Universidad de Harvard, me gradué en el 2015 y de vez en cuando regreso, yo me dedico a inteligencia artificial, llevo haciendo esto 10 años, y de vez en cuando regreso a la Universidad de Harvard para seguir estando actualizado de cómo va a cambiar el mundo, cómo va a impactar la educación, cómo va a impactar los negocios, el tema de la inteligencia artificial. Y me tocó estar de vuelta ahí hace 3 meses, escuchando a los grandes expertos y a las mentes más brillantes que están entendiendo el impacto que está teniendo esto en el mundo. Y particularmente estuve platicando con Karim Lakhani, que es uno de los profesores de Harvard desde la perspectiva de negocios e impacto social, que está entendiendo y estudiando más el cómo esto va a evolucionar desde una perspectiva de impacto. Y Karim decía una frase bastante interesante. Estamos en el nacimiento de una tecnología de carácter de propósito general. ¿Qué significa algo que es de carácter de propósito general? Es algo que marca un antes y un después. No del negocio, no de la educación, de las mismas fibras sociales que constituyen la construcción de una sociedad. ¿Y qué hemos visto de estos cambios de propósito general a lo largo de nuestra civilización, o al menos en los últimos 200 años? Yo creo que el cambio de propósito general, la tecnología de propósito general que fue más relevante en su momento fue la electricidad. El mundo evolucionó de ser oscuridad a ser luz, y lo que conllevó desde una perspectiva de la misma desarrollo de nosotros como seres humanos. El segundo, aunque con un impacto mucho menor que el tema de la electricidad, probablemente el tema de la telefonía. De un mundo desconectado a un mundo conectado, donde los puentes se tendieron y vimos que como humanos estamos más cerca unos de los otros. Tercero, probablemente el Internet, los años 80, donde cambió radicalmente la forma en la que consumimos información, la forma en la que educamos, la forma en la que aprendemos, la forma en que construimos negocios, la forma en la que construimos gobiernos, la forma en la que construimos sociedades. Y está volviendo a pasar esto, pero con una velocidad más rápida de lo que está pasando. Y me encanta esta imagen que está atrás de mí de una aula de clases con esa inteligencia artificial en el centro, porque el impacto que esto está teniendo es que por primera vez, sin importar el acceso a capital, o si hay mucho capital o hay poco capital, sin importar si se tiene demasiada tecnología o poca, se tiene que tener básica la tecnología, el futuro se está democratizando. ¿Y por qué el futuro se está democratizando desde esta perspectiva? Porque el verdadero capital hoy, para construir hacia adelante, es la curiosidad. La curiosidad de entender que tenemos en nuestras manos acceso a conocimiento genérico, chance no especializado en algunas cosas, pero genérico, que la curiosidad nos puede llevar a profundizar hasta donde nosotros queramos para entender mejor nuestro mundo y entenderlo para construir, entenderlo para emprender, entenderlo para ser mejores en lo que queremos ser. Curiosidad en el centro de cómo la inteligencia artificial va a generar este impacto definitivamente. Porque imagínense estudiantes, todos ustedes están lidiando con estudiantes todos los días y que los estudiantes no podemos decirles, oye, pueden utilizar inteligencia artificial o no, desgraciadamente,
Cuando regreso al número de 800 millones, si les decimos no utilicen inteligencia artificial, al menos ya los estudiantes que tienen acceso a tecnología, chance los de primaria más chicos todavía no, les decimos no, van a estar utilizando inteligencia artificial. Les decimos sí, van a estar utilizando inteligencia artificial. Y los estudiantes vienen causados y que la empiecen a usar, fomentando esa curiosidad, fomentando ese pensamiento crítico, van a aprender a detectar vacíos, van a aprender a conectar ideas, van a aprender a proponer algo que no existía porque tenemos una herramienta que nos potencia hacerlo. Pero como cualquier cambio tecnológico, definitivamente, pues tiene temas que tenemos que entender mejor. Y aquí se saltó una lámina. Tenemos que entender como el fuego, cuando yo creo que si remontamos ya más bien a la era de las cavernas, cuando descubrieron el fuego y no entendían qué era, y no entendían que esto iba a ser el inicio otra vez de un cambio completamente social, pero quemaba. Y tuvieron que entender, yo creo que quemándose, que esto era evolución y al mismo tiempo era peligro y era cuidado. Y nos toca a nosotros como educadores tener un rol crítico en poder enseñarle a nuestros estudiantes que esto es como el fuego. Si como el fuego lo encauzamos a iluminar, si como el fuego lo encauzamos a crear, va a tener un impacto extraordinariamente positivo en el futuro de nuestros estudiantes. Si como el fuego quema, lo utilizamos únicamente para no pensar, lo utilizamos únicamente para que me dé la respuesta sin que yo la razone, van a quemar nuestra capacidad de evolucionar como sociedad, de evolucionar como estudiantes, para realmente crear algo que no existía antes. Y por eso conllevamos una responsabilidad gigantesca, yo creo que más que nunca, de co-construir el futuro con esta realidad, en lugar de evitar construirlo desde esta perspectiva. Porque ellos son los que tenemos enfrente. Personas, jóvenes, niños, que se van a empezar a hacer las preguntas, ¿y sí? ¿Y si esto me permite hacer cosas que no me imaginaba? ¿Y si con la inteligencia artificial puedo romper los límites que antes no me imaginaba que podía romper? ¿Y si puedo profundizar en temas que antes no sabía cómo podía profundizar? ¿Cómo encauzamos esa eventual curiosidad que va a llegar desde la perspectiva de la educación para que podamos catalizar una generación de niños y después de jóvenes que ya nos esperan al futuro, que constantemente están pensando cómo construirlo? Y el cómo construirlo desde la perspectiva de la educación empieza desde el educador. Empieza contigo, en ese rol tan crítico que vamos a tener. En ese rol de entender que con la inteligencia artificial eventualmente, y esto no va a pasar de la noche a la mañana porque también nosotros tenemos que aprender de esto. Nadie tiene las respuestas hechas, pero tenemos que empezar a cambiar ese switch que tenemos en la cabeza y que nos permita también a nosotros como educadores analizarlo, adoptarlo y empezar a cambiar esta perspectiva de ser analíticos también como usuarios, los educadores, a ser también creadores. Pero un tema es sumamente crítico, que en el centro de cómo generar valor en todos los ámbitos, no nada más en la educación, en el uso de la inteligencia artificial, requiere ser extraordinariamente bueno en una habilidad y que en mi opinión es la habilidad más importante que en la coyuntura hoy de la inteligencia artificial tenemos que desarrollar nosotros mismos y desarrollar a nuestros estudiantes, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que no va a venir, hablaban en la conferencia anterior de este estudio de MIT, de que nos estamos volviendo más tontos porque utilizamos inteligencia artificial. Y definitivamente, si la utilizamos en la ausencia del pensamiento crítico, claramente nos vamos a volver más tontos porque estamos outsourceando, dándole a alguien más nuestra capacidad de pensar. Pero si pensamos que esto puede potencializar nuestra capacidad de razonar y de pensamiento crítico, nos puede aumentar. Y yo siempre pongo este framework que está ahí atrás para impulsarnos, cuando estamos utilizando inteligencia artificial, a pensar de forma crítica. Y si ven, hablo de inteligencia artificial hasta el punto 4. Y en el punto 1, 2 y 3 no quiere decir que cada vez que pensemos tenemos que sacar el cuaderno y lo apuntemos. A veces este ciclo de pensamiento puede pasar en un segundo, a veces en un minuto, a veces en un día, cuando son cosas muy críticas.
Pero primero razona, ¿para qué lo quiero utilizar? ¿Qué quiero obtener? ¿Cuál es ese problema? Estructura tus supuestos, tus hipótesis. ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Para qué voy a estar utilizando la inteligencia artificial? ¿Qué valor le voy a sacar en ese momento? Después, ahora sí, ejecuta ese pensamiento crítico. Considera esas alternativas, las hipótesis, qué quiero conocer, para qué la quiero utilizar. Utiliza la inteligencia artificial como punto 4 y cuando obtengas un resultado, valídalo, decide, piensa, itera. El pensamiento crítico se utiliza al preguntarle a la inteligencia artificial y se utiliza al interpretar también lo que nos genera la inteligencia artificial. Y lo que les voy a dar ahorita es un marco conceptual de pensamiento para que nosotros como educadores podamos ir adaptando esto a nuestra forma de cómo poco a poco, y esto piensen que no va a pasar mañana, pero poco a poco podemos irlo integrando en nuestro día a día, en nuestro salón de clases. Y el primer paso es que tenemos que aprender a mirar el mundo con ojos de preguntas. Y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a mirar igual el mundo con ojos de preguntas. ¿Qué significa eso? Imagínate, perdón, es que están desfasados estos, pero ya, voy a voltear a ver un poquito más para atrás porque se desfasan los de aquí. Pero imagínense que estudiantes, chance más estudiantes de secundaria, preparatoria, no tanto de primaria algunos, pero empiezan a tener curiosidad. Y un estudiante eventualmente que dice, oye, estoy interesado en un tema en particular. Y para ese tema en particular, pues hace una investigación apalancada de la inteligencia artificial. Pues no para hacer la tarea sin pensarlo, sino para profundizar un tema porque como educador le estoy proponiendo que tenga esa curiosidad de que lo haga. Y abre ChatGPT o Gemini, como viene ahí, y estudia las tendencias y entiende, y con eso pues tenía un tema particular de interés en temas de alimentación, genera una campaña de alimentación consciente porque la curiosidad los llevó ahí. Está utilizando la inteligencia artificial para eso. Y si lo utilizó para eso, entonces tú como educador, ¿qué tienes que estar pensando en cómo utilizar esa coyuntura como un momento de aprendizaje? Y empiezas a ver que como educador tu rol no cambia, crece y evoluciona. Empezamos a vernos que como educadores tenemos que dejar de ser fuente de información a ser guía de pensamiento, porque mucha de esa información ya va a existir ahí, van a tener acceso. Y cómo más bien guío a que el pensamiento crítico sea el adecuado. Vamos a tener que cambiar esta filosofía de ser corrector a ser entrenadores del razonamiento. De ser transmisor, yo conozco algo y te lo doy, a diseñar experiencias para que el aprendizaje sea experimental desde la perspectiva del acceso a este conocimiento. De evaluar a mentorear y a formar para volvernos mentores realmente de pensamiento y no educadores de conocimiento, mentores del pensamiento. Imaginemos otro momento y tenemos cierta curiosidad y pasamos de la curiosidad a la hipótesis. Imagínense que ustedes como maestros, ahora ya no desde la perspectiva del estudiante, ahora desde la perspectiva del maestro, de ustedes, ¿cómo le podemos dar forma a las ideas y convertir esas intuiciones en aprendizajes? Este es el segundo paso. Convirtamos las intuiciones en aprendizajes, ¿no? Imaginemos que esas intuiciones, ustedes siendo educadores, imagínense que ustedes son esa maestra de ciencia que tiene cierta curiosidad de un tema o sabe que los estudiantes van a tener curiosidad y diseñas en ChatGPT un asistente de ChatGPT que los ayuda a profundizar en cómo pensar en una materia específica de ciencias. Y ese asistente de ChatGPT los impulsa a los estudiantes a hacerles preguntas. ¿Qué estás observando? ¿Qué podrías comprobar? ¿Cómo podrías demostrar tu hipótesis? Y se vuelve una experiencia educativa donde la misma inteligencia artificial ya no se vuelve el que da las respuestas, porque también podemos utilizarla a que nos dé las preguntas y se integra a esta experiencia educativa. Y haces esa experiencia y entonces te vuelves ya un diseñador de experiencias con inteligencia artificial en el salón educativo. Y tu rol sigue evolucionando y sigue cambiando. Y entonces el maestro, el educador ya no solo explica temas, diseña mentes y piensa con propósito. Incluso cuando dialogan los estudiantes con una máquina. Lo van a estar haciendo.
¿Cómo aprovecho ese momento para que esté transformando esas mentes? Y entender de nuevo, y lo vuelvo a recalcar, que en el corazón de toda esa transformación de cómo creo valor en la educación está el pensamiento crítico. Si le enseñamos a nuestros estudiantes a ejercer pensamiento crítico, van a ser estudiantes que van a poder apalancar la inteligencia artificial para aumentar su capacidad de crear, de conocer, de explorar, de llegar a sus fronteras. Si queremos enseñar a nuestros estudiantes conocimiento que van a eventualmente poderlo copiar y pegar de la inteligencia artificial en lugar de pensarlo de forma crítica, nos vamos a volver inhibidores de la misma necesidad de crear, de transformar, de hacer. Pero ahora pasemos a un siguiente punto. Tercer paso, pensar con rigor, pero actuando con propósito. ¿Y qué significa pensar con rigor pero actuar con propósito? ¿No? O sea, aquí es donde digo que regresando a este punto donde el estudio de MIT que mencionamos, que nos hace más tontos porque utilizamos inteligencia artificial, si lo utilizamos desde esa perspectiva donde sí le damos pues, nuestra capacidad de pensamiento a la inteligencia artificial, nos regresa algo, no lo vemos y lo mandamos, definitivamente sí, afecta nuestra capacidad cognitiva. Pero si por el otro lado, más bien, lo ejercemos con esa perspectiva, con una perspectiva de profundizar, con una perspectiva de curiosidad, la inteligencia artificial deja de debilitar la mente humana. La amplifica cuando lo usamos para pensar mejor. ¿Y quiénes les vamos a enseñar a los estudiantes a pensar mejor? Nosotros. Tenemos ese poder de encauzar el efecto positivo en el uso de la inteligencia artificial. Definitivamente, porque imagínense que el estudiante utiliza la inteligencia artificial para analizar un reto de su entorno, en minutos puede generar algún análisis y puede generar algo que le puede dar al estudiante. Y ahora, como educador, provocamos ese pensamiento. Provocamos a que no lleguen a conclusiones rápidas, a que hagamos preguntas para que guíen ese conocimiento de dónde quieren llegar con esa curiosidad. Los ayudamos a utilizar la inteligencia artificial exactamente para diseñar escenarios. Escenarios mentales donde la inteligencia artificial nos simule opciones, nos simule causas, nos arroje consecuencias y lo hacemos parte del proceso educativo. Hacer mejores tomadores de decisiones. Si desde jóvenes y desde niños, con ese pensamiento crítico, nos volvemos mejores tomadores de decisiones, ¿cuál es el límite a donde podemos llevar a esos jóvenes y esos niños? Y la inteligencia artificial nos pone una coyuntura que podamos realmente enseñarlos con esa interacción a que se vuelvan mejores decisores. Que cada alumno justifique su elección cuando está pensando y razonando. Nuestra capacidad de educadores deja de ser el tener el conocimiento genérico y regresa a esa capacidad de discernir y esa capacidad de transformar, ¿no? Cuarto paso, ustedes como maestros también son curiosos. La curiosidad no es nada más del estudiante. La curiosidad también es del maestro y el maestro está constantemente en un proceso de aprendizaje. Porque si nosotros como maestros no estamos en un proceso constante de aprendizaje, ¿cómo vamos a poder enseñar si nosotros no queremos aprender? Y para nosotros poder enseñar eventualmente con inteligencia artificial, porque eso va a pasar, queramos o no, tenemos nosotros que también aprender a aprender con inteligencia artificial. Y por ejemplo, una de las herramientas que yo considero probablemente la mejor para aprender con inteligencia artificial, que es esta herramienta que se llama Notebook LM, que es de Google, que te permite a ti hacer tus cuadernos, tus temas de interés, y armando tus temas de interés empiezas a hacer investigación de ese tema de interés para que tengas todas las fuentes públicas, privadas, para profundizar también en tu curiosidad de maestro. Tú como maestro abres esta aplicación, abres un cuaderno que puede ser un cuaderno de cualquier materia de la que tú seas experto y tú estés enseñando, pero quieres profundizar también más sobre esa materia. Y abres ese cuaderno y después de abrir ese cuaderno, construyes y consolidas tus fuentes de conocimiento. Le das clic ahí y empiezas a explorar fuentes de conocimiento sobre el cuerpo humano, sobre temas de álgebra, sobre el tema que tú eres experto y empiezas a consolidar una fuente de conocimiento más allá de los libros con los que constantemente tú estás acostumbrada o acostumbrado a enseñar.
Y ya que constituyes esa fuente de conocimiento en este Notebook LM, y esta se repitió, una disculpa, vas a un paso 3, a un paso 3, a un paso 3, disculpen, el clicker ahí luego falla, pero un paso 3, donde directamente con esas fuentes de conocimiento que tú fuiste curando, que tú fuiste entendiendo, que tú fuiste profundizando, empiezas a armar planes de estudio, empiezas a construir fichas técnicas, como si fueran las típicas fichas técnicas de papel que luego damos a los estudiantes, las puedes ir organizando aquí y puedes generar cientos de fichas técnicas que después se constituyen en fichas técnicas que puedes dar a tus estudiantes para que estudien. Puedes armar tus quizzes y cuestionarios. Si tú tuviste ese conocimiento de armar tus bases de conocimiento, la misma inteligencia te ayuda a entender cuáles son las preguntas críticas, ahora sí de conocimiento, que tú tienes que saber y que a la vez a tus alumnos tienes que enseñarles. E inclusive, la tercera pantalla que ven ahí, un mapa mental. Porque siempre es mucho más fácil entender un punto crítico de algo que queremos entender si lo vamos aterrizando y lo vamos articulando desde una perspectiva de un mapa mental, para que conozcamos nosotros mejor ese tema. Y conociendo mejor ese tema, podemos entonces enseñarlo mejor. Y aquí es donde se llena y llegamos a este punto de esta intersección, donde no es la inteligencia artificial usada por el alumno, es la inteligencia artificial usada también por el educador. Y entonces empezamos también a entender al alumno y su necesidad de utilizarla. Y me voy al siguiente paso, donde eventualmente, bueno, y esto de Notebook LM nos ayuda exactamente a generar outlines, ejemplos, preguntas, guías, materiales, donde tú como maestro sigues curando esta información, sigues entendiendo esta información, sigues siendo el autor del conocimiento, pero la inteligencia artificial se vuelve una especie de tu asistente editorial para tener las cosas listas como tú las quieres tener. Y ya no dependes únicamente como de las fuentes que normalmente has dependido para profundizar en los temas que tú estás educando. Puedes tú también profundizar en ese tema que tú quieres llevar a tus estudiantes. Y nos vamos al siguiente paso, ¿no? Evaluar con inteligencia artificial, pero sin dejar de pensar. Y podemos ver ese escenario donde el educador, desde la misma perspectiva que el estudiante, me voy a regresar, ahora, pues utiliza ChatGPT y se arma un mini asistente de ChatGPT que es como un copiloto que permite analizar algunos trabajos, detectar patrones, entender claridad, entender argumentación, evidencias, creatividad. Y no estás utilizando esto para que te califique por ti, te lea por ti, te dé las calificaciones por ti, no. Pero lo estás utilizando para llegar a un nivel de profundidad que antes no llegabas. Para poder llegar a entender a tu alumno a un nivel de profundidad que antes tú no lo entendías, para que entonces a través de las tendencias, los resúmenes y observaciones sumamente bien aterrizadas, tú te conviertas en el que interpreta, tú te conviertas en el que decida, pero no es un tema de palomitas, taches y el 10 redondito así que siempre hacen las maestras, es entender mejor a nuestros alumnos sobre el contexto de cómo ellos están trabajando. Y la inteligencia artificial, si el maestro lo utiliza con propósito, también toca este punto. Y eventualmente, para los que son ahí muy curiosos, y esto pues chance sí ya va a ser para algunos sí, para otros no, la inteligencia artificial también nos permite crear aquí tecnología, crear cosas nuevas que antes no existían. Y no tienes que saber código, no tienes que saber escribir estas cosas extrañas que están ahí del lado derecho de la pantalla, ni mucho menos. Hoy la brecha entre el entendimiento tecnológico, para los que sabemos de tecnología o los que no saben de tecnología, se ha tendido un puente tan interesante que hoy todos podemos desarrollar tecnología. Y entonces imaginémonos que tenemos una experiencia en nuestro salón de clases que dijimos, oye, y que pensáramos, híjole, si tuviera una plataforma que hiciera A, B y C en mi salón, en mi escuela, ¿cómo pudiera yo armar algo para que la experiencia educativa desde la tecnología fuera mejor? Y a través de esta herramienta, por ejemplo, se llama Lovable, que es como un ChatGPT, pero para generar aplicaciones de tecnología. Tú no necesitas saber código y a través de texto dices, describes cuál es la actividad educativa que quieres hacer, cómo quieres construir ese sistemita para esa clase. Y en cuestión de minutos tienes un prototipo de algo que si funciona dices,
ya tengo la solución para llevar la creatividad, la innovación y la tecnología a esa clase con algo que me desarrollé específicamente para ese concepto, para esa clase, donde si queremos también mantener el interés de nuestros estudiantes en nuestras aulas, tenemos que ser precursores de tecnología. Que la tecnología es un imperativo de las generaciones actuales. Y si educamos con tecnología, educamos con presencia del presente y conocimiento también del futuro. Y esto lo podemos hacer hoy. No estoy hablando de cosas que podríamos hacer mañana. Esto es hoy. Sí requiere meterse, requiere curiosidad, requiere revolcarse un ratito en entender cómo funcionan estas cosas, pero es hoy. Y tenemos que entender que no es que queramos con todas las ideas cambiar el mundo completo, pero si entendemos que estos temas fundamentales de la inteligencia artificial, sí, hay ciertos riesgos. Y sí, tenemos que tener un rol también de poder moldear a los estudiantes sobre esta realidad, pero si entendemos que si lo hacemos de forma correcta, podemos moldear futuros y podemos cambiar una mente, ¿por qué no lo haríamos? Y por eso yo les invito a que lo estén pensando en cómo su rol en el aula tiene que transformarse exactamente por eso, por esta realidad, ¿no? Porque entender que el futuro de nuestros estudiantes, lo que hagan en el futuro, las profesiones que hagan ellos, van a estar completamente entrelazadas con la realidad que estamos viendo hoy. Inclusive en escuelas donde no haya tantas oportunidades económicas y de trabajos en un futuro, la inteligencia artificial les va a habilitar oportunidades a los que quieran realmente integrarse a ella. Y van a poder ser emprendedores, fundadores de empresas, ejecutivos, pensadores, filósofos, con una profundidad de cerrar brechas de oportunidad que antes estaban solamente disponibles para algunos pocos, ¿no? Pensar, perdón, el clicker aquí es una batalla campal, una disculpa. Vamos a ver si ya. Bueno, ya se saltó una lámina, pero bueno. Pero en el centro de cómo podemos dar esos primeros pasos, como estudiantes, como educadores, como cualquier persona, como negocio, como lo que sea, en el mundo de cómo podemos empezar a utilizar esto con propósito, tenemos que tener muy claro que no es magia, que no nos va a dar el resultado que queremos en esa primera iteración y tenemos que tener una mentalidad de fallar. ¿Cómo que fallar, Adrián? ¿No nos estás enseñando a que realmente más bien tenemos que ir al crecimiento y avanzar? Es que el tema de aprender a utilizar inteligencia artificial no recae tanto en cursitis y que tomemos 1000 cursos y que nos metamos y paguemos 10,000 cosas que podemos tener en internet. Sí tenemos que aprender ciertas bases de cómo funciona y cómo escribir buenas instrucciones y cómo pensar de forma crítica. Pero el resto del avance que podamos tener en el aula, donde sea, va a estar completamente relacionado en la experimentación. ¿Lo vamos a utilizar? Vamos a fallar. ¿Lo vamos a utilizar una segunda vez? No voy a llegar al resultado que quería. ¿Lo voy a utilizar una tercera vez? Estoy empezando a ver un cambio con la experimentación de que ya estoy entendiendo cómo estoy obteniendo el resultado, cómo estoy diseñando la clase correcta, cómo estoy diseñando este agente que va a ayudar a mis estudiantes a hacer X o Y. Y de repente encuentras y dices, bingo, ya entendí. Y llegaste ahí por experimentación. Si no empiezan a experimentar ustedes mismos, va a ser difícil que lleguen a esto desde una perspectiva cohesiva. Donde el verdadero riesgo, si vemos esta velocidad que requerimos, porque sí tenemos que tener velocidad en este sentido, y si no nos cae el 20, que la velocidad es imperativa, y seguimos sentados con miedo, nos vamos a quedar en un mundo donde estemos desconectados de la realidad y tenemos que perder el miedo. El riesgo no es fallar, porque vamos a fallar. Yo fallo, yo me dedico a esto al 100% y fallo constantemente. El fallo más grande es no intentarlo. Y luego, cuando ya empezamos a entender cómo funciona y cómo estoy siendo mejor utilizando NotebookLM, ChatGPT para generar mejor contenido, para generar mejor profundidad, entonces empiezo a reimaginar cómo puedo transformar mi aula. ¿Cómo puedo transformar el proceso educativo? A través exactamente de esa mentalidad de experimentación profunda, muy profunda en ese sentido.
y vamos a llegar a esta filosofía donde vamos a pensar, regreso a este concepto de pensamiento crítico, y pensar desde esta coyuntura profunda y desde esta coyuntura que realmente transforme la mente del educador, la mente del estudiante, para que después de que pensemos, entendamos que entonces podemos crear capacidades nuevas en nosotros mismos como educadores, podemos crear capacidades nuevas en nuestros estudiantes que están envisionando un futuro donde la tecnología va a ser parte de ellos y no podemos alejarlos de la realidad que esto va a pasar, y terminando en transformación. Transformar realidades, transformar el presente de nuestros estudiantes, transformar el presente de nuestras instituciones educativas para eventualmente transformar el futuro posible de ellos que hoy en día están aprendiendo de nosotros. Pero para eso tenemos que transformarnos nosotros primero, como educadores, y entender que si logramos inspirarlos y si logramos inspirarnos a nosotros mismos también como educadores, podemos lograr desarrollar una versión 1, 2, 5, 10, 100 veces mayores. No digo mejores, porque el ser mejor o no depende únicamente de conocimiento y de cómo esto te va a potencializar, pero chances sí mayores. Mayores en nuestra capacidad de exponenciar el impacto que puedo tener, mayores en nuestra capacidad de entender el conocimiento a los que puedo llevar, mayores en nuestra capacidad de incentivar esa curiosidad que tengo que incentivar en el aula. Y eventualmente de esta perspectiva, entender que tenemos que hacernos una pregunta sumamente crítica y sumamente profunda, que si estos conceptos nos empiezan a hacer sentido, ¿qué podríamos lograr? Si lo hiciéramos con propósito, si lo hiciéramos con pensamiento crítico para pensar críticamente nosotros y luego enseñar con pensamiento crítico, ¿cuál es el límite de lo de que eventualmente podríamos lograr en ese proceso educativo? Ese límite se vuelve un límite que vive nuestro pensamiento, porque la realidad es que también hoy en día estamos en ese momento donde no sabemos cómo evolucionar las cosas. Pero si pensamos de forma crítica y nos metemos de una vez con cuidado y con orden, podemos llegar a un límite que antes no nos imaginábamos que podíamos llegar, ¿no? Y vamos a hacer exactamente esa semilla que florezca, que se convierta después en una flor. Porque si desde hoy sembramos curiosidad y desde hoy sembramos el cómo en nuestras aulas, la tecnología se vuelve una fuerza habilitadora de a través del pensamiento que se puede lograr, vamos a construir este tipo de reacciones, de crecimiento. Y este crecimiento no se crea con miedo, se crea con convicción definitivamente. Esa convicción que eventualmente hace que cuando nosotros generamos ese ánimo y esas ganas y ese entusiasmo y esa curiosidad en un estudiante, y ese estudiante florece, infunde esta capacidad en los demás y se vuelve un impacto multiplicador. Pero regreso a ustedes como individuos y ustedes como educadores. Esto tiene que empezar desde ustedes para que después pueda desarrollarse al resto de sus estudiantes. Por eso hablamos de liderazgo en el mundo de la inteligencia artificial. Y como educadores tenemos que pensar que tenemos que desarrollar 3 roles en específico en este mundo de la inteligencia artificial. Y de nuevo, no es que los tenemos que desarrollar hoy, pero es un imperativo porque no se puede tocar, no se puede tapar el sol con un dedo, que va a tener que pasar. Tenemos que desarrollar estas 3, si quieres, facetas de nosotros mismos. El docente, que es visionario. O sea, que está pensando constantemente cómo puede mejorar la experiencia educativa y el impacto de la educación en sus alumnos a través de lo que está pasando en el mundo, que hoy lo que está pasando en el mundo es la inteligencia artificial. Tenemos que convertirnos en ese docente visionario. Si queremos entender, perder el miedo y realmente poder convertir en impacto la inteligencia artificial, tenemos que volvernos usuarios.
Si cada vez que alguien en nuestras aulas utiliza la inteligencia artificial, lo vemos con miedo y lo vemos con este cuate no está aprendiendo, porque nosotros tampoco lo usamos, y entonces no nos ponemos la tarea de yo utilizarlo para yo entender y yo entender cómo yo puedo potencializar mi pensamiento crítico, entonces no puedo meterlo e incorporarlo en un proceso educativo si no me convierto en usuario primero. Y el tercero, que es extremadamente importante en la educación, es que tienen que también tener un rol de guardián. Entender que sí hay riesgos, entender que sí se pueden perder capacidades cognitivas si los estudiantes únicamente lo utilizan para ya no hacer tareas. Entender que tenemos que poner límites, que tenemos que poner orden, que tenemos que poner realmente reflexión y proceso en el proceso educativo, valga la redundancia, para que esto funcione. Pero si a lo largo de los siguientes meses o años nos volvemos visionarios, docentes usuarios y docentes guardianes, estoy extremadamente emocionado lo que le depara la educación en este país si lo logramos hacer. Y el impacto que podemos tener desde esta perspectiva si logramos transformarlo en esa perspectiva. Y entender este concepto del reskilling, que está allá atrás. ¿Qué significa reskilling? Es reaprender lo que ya sabemos dado una coyuntura nueva. Y es imperativo hoy en el mundo de la inteligencia artificial reaprender nuestro rol como educador. ¿Cómo debe de evolucionar mi rol como educador? Porque regresando al tema de este viaje que hice a la Universidad de Harvard, decían, y era algo consistente que decían el 100% de los expertos, 1,000 millones de trabajos, de roles van a cambiar en la siguiente década. 1,000 millones. No quiere decir que van a desaparecer. Eso, los cuates que dicen van a desaparecer cientos de miles de millones de trabajos, sensacionalismo. Van a transformarse. Transformarse no es perderse, transformarse es ser algo diferente a lo que es hoy. Y si entendemos que 1,000 millones de trabajos, y probablemente parte de esto es la labor docencia, se va a transformar en la siguiente década, tenemos que desde hoy empezar a pensar qué tengo que hacer para yo evolucionar mi capacidad docente también en ese sentido, ¿no? Y aquí entender que, esta ya no era tan importante, entender que no solamente el docente, sino también las instituciones, y aquí ya voy a pasar más a hablar más del rol del colegio y el rol de las instituciones, tienen que tener un peso crítico en esta transformación para habilitar a los cuerpos docentes, para habilitar pues, a los estudiantes, eventualmente, que esto se dé. Y tenemos que pensar en dos cosas que tenemos que trabajar como instituciones educativas. Primer bloque, tenemos que propiciar, entender primero, y después de entender, propiciar que esas capacidades requeridas por la inteligencia artificial en efecto las estemos desarrollando y creando paulatinamente. Que pongamos las herramientas adecuadas, la capacitación adecuada, la cultura, mucho más importante que capacitación y herramientas, cultura adecuada, para que eso se dé. Y eventualmente también los procesos críticos. Los procesos críticos, que esto no nada más toca el tema ya de la parte docente, también el tema de la operación del colegio, de cómo se comunica con los alumnos, cómo se comunica con los padres, cómo interactúo, cómo creo valor, cómo opero, también como negocio. Y esto todo tiene una implicación, ¿no? Y siempre cuando hablamos de este proceso, el primer punto para hacer esta transformación ya desde el lado de la institución, y estoy hablando mucho de la transformación de cultura, porque tenemos que hacer un cambio de mentalidad si queremos que este cambio se dé en nuestras instituciones. El primer punto es que tiene que haber una conciencia y una alineación directiva. Si el equipo directivo de la institución educativa no está consciente y no cree que esto es crítico para la evolución educativa, no se va a hacer nada. Absolutamente nada. Y se tiene que tener una corresponsabilidad entre el equipo directivo de la institución y el docente para crear este cambio. Tiene que empezar desde esa generación de conciencia y alineación, definir esa visión de cómo el colegio quiere llevar la implementación de inteligencia artificial, cuáles son estos principios de orden y ética que queremos implementar, cómo queremos comunicar la inteligencia artificial como un habilitador y no como una amenaza del proceso educativo. Si generamos esta conciencia,
en este equipo que al final define la visión y la actividad del colegio, siendo este el primer paso, ya estamos dando un primer paso correcto, yendo a un segundo paso, que es un paso de sensibilización. No todos tenemos que ser expertos, pero todos en ese primer paso de evolución tenemos que tener la sensibilidad de entender qué es esto, cómo podemos inspirarnos, cómo podemos entender casos de uso específicos donde ciertos maestros han sido exitosos, donde ciertos procesos del colegio han sido exitosos, y entender cómo podemos construir este mensaje que la inteligencia artificial potencia nuestra capacidad educativa y operativa de las instituciones y no reemplazarlas. Y después de eso, ahora sí, hacer ciertos pilotos, procesos, quick wins, tanto en la parte de educación como en la parte del proceso de la operación de la escuela. ¿Cuáles son esas 2, 3 cosas que voy a probar en las aulas? Y antes de hacerlo así como el borras, de irte y meter ahí por todo, definir algo que voy a cambiar. Probarlo. Entender el impacto que tuvo para el alumno. Entender el impacto que tuvo para la institución. Medirlo. Comunicar resultados. Y si funcionó, celebrar esas victorias y que empiece poco a poco ese paso y ese proceso evolutivo. Y después de esos pilotos, pues que algunos que tengan pues chance mejor, más curiosidad, que tengan un poquito más de interés o chance un poquito más de conocimiento, se vuelvan esos campeones al interior de las instituciones, esos campeones de gestión del cambio y sean los precursores exactamente de esa gestión del cambio, que son los que ayudan que esos rituales de adopción se den, que puedan a través de ellos medir el éxito y que a través de ellos poco a poco el resto de la organización se vaya transformando. Es muy difícil pensar en un proceso de gestión del cambio donde ya tenemos una idea de inteligencia artificial, toda la escuela a inteligencia artificial. No, eso no funciona. Tiene que empezar desde cambios de comportamientos profundos y los cambios de comportamientos tienen que estar enraizados en unas personas, porque es difícil cambiar a todos de la noche a la mañana, en algunas personas, y cuando esas personas generan éxito haciéndolo, el éxito contagia y se vuelve contagioso hacia el resto de la organización. Y eso, eventualmente, si hacemos este proceso de gestión del cambio al interior de las organizaciones, es que acabamos construyendo esa capacidad sostenible de inteligencia artificial, que hace que se transforme desde la raíz eventualmente lo que hacemos como escuela, lo que hacemos como colegio, lo que hacemos como directivo, lo que hacemos como educador, lo que hacemos formando las mentes de mañana. Qué increíble que podamos estar en este momento, en esta coyuntura donde nos toca hacernos preguntas complejas. Porque qué aburrido sería estar en un mundo donde no nos toca hacernos esas preguntas para redefinir cómo tenemos que cambiar las cosas. Y hoy exactamente estamos en un mundo donde probablemente no tenemos muchas respuestas, pero si no abordamos las preguntas, estamos desaprovechando una oportunidad de oro de entender qué podemos construir hacia adelante sobre esa perspectiva, ¿no? Y si creamos una capacidad sostenible, eventualmente, entender que pues podemos hacernos preguntas críticas de cómo tengo que estar empezando, qué es lo primero que tengo que estar haciendo, cuál es ese primer paso que tengo que estar dando para empezar este proceso de adopción. Y siempre tengo yo un lema que lo traigo completamente grabado les diría en mi ADN, pero es en mi ADN, en mi alma, en el corazón, en todo mi ser. Y de hecho me tocó hacer una entrevista ahí con el Oso Traba hace un par de semanas. Y siempre el Oso Traba ahí termina con una pregunta de, oye, si pudieras escribir una frase en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué frase escribirías? Y esta frase constituye una frase que llevo desde el primer día que emprendí como emprendedor. Think big, but start simple. Piensa en grande, hay que pensar en grande, sí, pero hay que empezar con cosas sencillas. Y les quiero poner un video. Está en inglés, los que no hablan inglés no se preocupen porque los conceptos van a ser muy claros lo que puedan entender. Pero les quiero primero poner un video y si me ayudan a bajar las luces y a subir el volumen, de qué significa pensar en grande, think big, con inteligencia artificial. Subamos volumen.
I am a visionary. Illuminating galaxies to witness the birth of stars. And sharpening our understanding of extreme weather events. I am a helper, guiding the blind through a crowded world. I was thinking about running to the store. And giving voice to those who cannot speak. Do not make me laugh. I am a transformer, harnessing gravity to store renewable power. And paving the way towards unlimited clean energy for us all. I am a trainer, teaching robots to assist, to watch out for danger, and help save lives. I am a healer, providing a new generation of cures and new levels of patient care. Doctor, that I am allergic to penicillin. Is it still okay to take the medications? Definitely. These antibiotics don't contain penicillin, so it's perfectly safe for you to take them. I am a navigator, generating virtual scenarios to let us safely explore the real world and understand every decision. I even helped write the script. Breathe life into the words en muchos idiomas y escribí la música. I am AI, brought to life by NVIDIA. Luces, por favor. Esto es Think Big, piensa en grande, con inteligencia artificial. Es entender, como decía Satya Nadella, el director general de Microsoft, que estamos probablemente en una coyuntura social y de la humanidad, donde no todos, pero muchos de los retos más profundos de nuestra sociedad podemos, ahora sí, tener una oportunidad de resolverlos. Y hablan de enfermedades, que probablemente haya una luz para encontrar soluciones a temas como el cáncer, porque vamos a poder entender a nivel molecular cosas que antes que no entendíamos. Vamos a entender mejor nuestro espacio, porque a través de la inteligencia artificial vamos a poder llegar más lejos desde la perspectiva del entendimiento espacial. Vamos a poder generar mayor valor. Vamos a poder generar un avance de la sociedad humana hacia adelante. Pero esto, definitivamente, si pensamos únicamente en estas cosas tan grandes, pueden ser grandes ideas que las vamos a sentir extremadamente ajenas a nosotros. Está bien, Adrián, todo eso va a cambiar y en mi microcosmos de mi México, de mi escuela, de mi rol, de lo que yo hago, ¿qué? Está bien eso, pero ¿yo qué? Y por eso, regreso al mensaje de abajo, que es igualmente importante como el de arriba, que es start simple. Empecemos por cosas sencillas. ¿Y qué significa empezar por cosas sencillas con la inteligencia artificial? Significa entender que literal en cosas tan sencillas como aprender a utilizar muy bien tu ChatGPT
tu Gemini, tu aplicación, para saber cómo puedo tener un mejor impacto en la educación que estoy teniendo con mis alumnos? Que eso sí es algo que está en tu área de influencia. Que eso sí es algo que tú, con curiosidad, con capacidad cognitiva, con una inteligencia emocional de entender qué tienes que hacer, puedes hacer. Y esos cambios gigantescos, grandes que como sociedad vamos a dar, y los empezamos a dar en lo chico, en lo importante que sí está en nuestra influencia, vamos a ser parte de este movimiento catalizador que transforme lo que hoy somos como sociedad en algo positivo. Pero si lo abordamos con apatía, si lo vemos desde las orillas o si lo vemos con ese miedo, vamos a también perder una oportunidad coyuntural de aprovechar, cerrar brechas educativas, de aprovechar lo que realmente luego tan difícil ha sido en la parte educativa, que es construir pensamiento crítico en lugar de construir memoria para aprender cosas. Y hoy tenemos ese momento coyuntural de hacerlo, de abordarlo y de pensarlo de una forma sumamente profunda y estructurada. Y volvernos eventualmente, tanto las instituciones educativas, en instituciones educativas que sean AI first, que estén pensando poco a poco cómo la inteligencia artificial nos va a hacer mejores instituciones educativas, y como educadores, eventualmente, volvernos educadores AI first. No que el AI esté reemplazando nuestra capacidad de ser educador, sino que esté aumentando nuestra capacidad de ser educador. Porque si esto lo lleváramos de vuelta a los años 80 con el tema de Internet, hoy en día todas las escuelas son escuelas de Internet. Ninguna escuela diría, no metas Internet, porque si metamos Internet, la escuela pues, va a dejar de tener ese ADN que hace que lo haga especial para el proceso educativo. Ya pasamos varias veces el sector educativo a través de una transformación y la adoptamos. Y a veces inclusive nos hicimos las preguntas de si hubiéramos sido más valientes en esa adopción, ¿dónde estaríamos hoy? Abordémoslo con valentía, pero sí, con cierto control, con cierto cuidado y con las reservas que tenemos que tener en esa perspectiva. Y con esto quiero cerrar con 6 mensajes claves, ¿no? Primer mensaje clave. El verdadero poder de la inteligencia artificial no está en sí en la tecnología, sino está en nuestra capacidad de potencializar exactamente ese pensamiento crítico, esa curiosidad, esa ética y esa visión, y eventualmente amplificarnos lo que nosotros ya somos con la inteligencia artificial. Segundo mensaje clave, hoy el regalo no es un producto ni un proyecto con tecnología, es claridad. Es saber que exactamente estamos en un momento que el momento es democrático, está al acceso de todos, no de unos poquitos. Y saber que ese momento democrático es increíble y entender que bajo ese momento tengo capacidades de crear, incluso sin tener todo resuelto. Porque puedo no entender ciertas cosas y tengo al acceso cercano mío, al menos conocimiento genérico, profundo e infinito. Entonces, ¿qué puedo hacer para yo profundizar en ese conocimiento particular propio? Tercer mensaje clave, no necesitas un moonshot. ¿Qué significa un moonshot? Tenemos que transformar 360 grados todo el plantel educativo, todos los docentes, todo el mundo para que las cosas funcionen. No. Sí hay que ser ambiciosos, sí hay que ser valientes, pero hay que entender que tenemos que experimentar e ir con un poquito de pies de plomo. Dar un primer paso, entender qué funcionó, qué no funcionó. Dar un segundo paso, evolucionar, profundizar y volver a entender qué funcionó. Y eventualmente ese paso chico, uno a uno, se va a ir convirtiendo en un proceso que nos lleve a esa transformación
completa que sí queremos tener. Siguiente mensaje, el reskilling, como lo mencioné, que el reskilling, como si recuerdan ese tema de reaprender lo que ya sabemos bajo la coyuntura actual, no es pregunta si lo queremos hacer o no. Es un imperativo de supervivencia, porque nos tenemos que adaptar eventualmente. Y si tenemos claro este mensaje que más de 1,000 millones de roles van a evolucionar, ¿cómo tú das ese primer paso para que seas de los roles que evolucione hacia un futuro más prometedor? ¿Y qué tienes que ir integrando poco a poco en tu capacidad de aprendizaje que tienes hoy como institución educativa, como docente? Cuarto mensaje, lo que hoy parece experimental es que la inteligencia artificial se equivoca y se va a seguir equivocando. Por eso digo, utilizar inteligencia artificial sin pensamiento crítico es una tontería. Pero con pensamiento crítico te va a llevar a cierto punto y de ahí tú puedes llegar. Pero lo que hoy parece experimental, se equivoca la AI. La imagen le salen 6 dedos. La propuesta que me hizo no estaba alineada a la realidad. Aunque ya la sé utilizar bien, todavía no estoy llegando a la profundidad que quiero. Está avanzando tan rápido y a pasos tan agigantados esta tecnología que eso que hoy parece prueba, en 6 meses probablemente vaya a ser el estándar. Y regreso al pensamiento de por qué es tan importante desarrollarlo desde la perspectiva no de técnico y no es tecnología, sino desde la perspectiva de capacidad, de liderazgo y de pensamiento, porque si tú desarrollas esa capacidad de adaptarte a la AI hoy, aunque todavía no es un tema perfecto, con capacidad vas a ir evolucionando a la par de que vaya evolucionando la tecnología. Y como cualquier capacidad, ¿cómo se crean las capacidades? Ustedes son expertos en crear capacidades, mucho más expertos que yo. Mucho. Ustedes son los que crean las capacidades. Para crear capacidades se necesita rigor, se necesita paciencia, se necesita experimentación, se necesita hacerlo una y otra vez. Y ese es el camino que tenemos que estar pensando para llevar la inteligencia artificial a que realmente pueda generar ese impacto que queremos. Y finalmente, y por mucho, el mensaje más importante de estos 6 es que el liderazgo en la docencia, en el negocio, en el gobierno, en cualquier lado, en la era de la inteligencia artificial, demanda a nosotros mismos y más como educadores, más que cualquier otra profesión, a elevar el pensamiento crítico como la habilidad más importante del universo hoy en día. A desarrollar el pensamiento crítico como educador, a desarrollar el pensamiento crítico en mi estudiante, porque si logramos exactamente desarrollar el pensamiento crítico, es el momento que vamos a tener claridad de cómo el proceso educativo se va a aumentar con la inteligencia artificial, porque el estudiante quiere utilizar el pensamiento crítico para crear, para crecer, en lugar de para facilitarse las cosas. Logremos entender qué tenemos que cambiar en ese proceso educativo para fomentar el pensamiento crítico. Muchas otras cosas que eran importantes, chance en modelos educativos anteriores, de entender cuáles son los ríos de México, que no digo que no es importante o no, cuáles son esas cosas, vamos a tener el acceso al conocimiento, a la mano. El pensamiento crítico no, eso sí tenemos que desarrollarlo y ayudar a que lo desarrollen nuestros estudiantes. Y si hacemos esto, eventualmente, pues si recuerdan, empezamos esta conferencia con una tormenta. Y una tormenta que no sabíamos si nos íbamos a ahogar, si nos íbamos a revolcar. Y ojalá que después de entender un poquito más estos fundamentos, sí, sigamos viendo la tormenta, porque todavía no estamos en un mar donde las aguas están calmadas y podemos salir a flotar ahí en la llantita y pasarla a todo dar. Seguimos en una tormenta, pero ojalá que esa tormenta la veamos más como esta tormenta que está aquí atrás. Una tormenta sí de información, pero es una tormenta que tiene cierto orden, que tiene cierta dirección y que si la encauzamos de forma correcta, puede desplazarnos hacia lugares que antes no nos habíamos convencido que podíamos llegar. Y que con esto, si algo terminó esta sesión y hacemos, me daría un gusto increíble, es que nos hagamos exactamente esta pregunta. Si nosotros estamos listos
para iniciar, aunque sea ese primer paso, nuestro viaje de la inteligencia artificial, porque eventualmente el conocimiento nos va a alcanzar y si nos hacemos esa pregunta eventualmente y la respuesta que damos es no, eventualmente también estamos tomando una decisión activa de quedarnos atrás. Muchas gracias a todos. Para mí ha sido un gusto y un placer poder compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Les comparto también mis redes sociales. Todos los días, absolutamente todos los días escribo sobre inteligencia artificial, liderazgo, transformación, tanto en LinkedIn como en Instagram. Y siempre hago una reflexión después de todas estas sesiones, que la reflexión es, si tú saliste de aquí, no con respuestas, pero con preguntas, pero esa pregunta quiere decir, al menos una de esas preguntas irla a resolver, quiere decir que sembré algo de curiosidad y esa curiosidad va a ser el catalizador adecuado del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es el abono necesario para hacer que la inteligencia artificial dé frutos. Gracias. Agradecemos profundamente su valiosa participación en este espacio formativo y el aporte que hoy nos ha brindado con su perspectiva sobre el liderazgo en esta nueva era de la inteligencia artificial. Adrián, muchas gracias. Y a continuación invito al hermano Elías Betancourt y a la hermana Ana Luisa Domínguez a pasar al frente para hacer entrega de un reconocimiento y un presente a nuestro ponente, a nuestro conferencista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a los tres. Ahí se van a tomar la foto. Ok, vamos a hacer la toma de la fotografía oficial. Ahí están con Adrián Villaseñor. Y aprovechamos también para expresar nuestro agradecimiento a Matilda, el centro financiero que transforma tu escuela, simplifica, automatiza y acelera su crecimiento por hacer posible esta colaboración. Muchas gracias, gracias a los tres, gracias Adrián por esta ponencia. Y bueno, en este momento vamos a entrar en receso para la comida. Les recuerdo que hay opciones cerca para ir a pie a comer al salir de aquí del edificio. A mano derecha, sobre el bulevar, hay opciones de restaurantes, pueden ir caminando. Y les pido por favor su puntualidad para el regreso, ya que el segundo bloque del Congreso iniciará en punto de las 4 de la tarde con una conferencia magistral que será de gran valor para todas y para todos. Muchas gracias, que tengan un excelente provecho y nos vemos a las 4 en punto.